días. Estamos a miércoles 5 de junio y nuestra lectura en la palabra de Dios está hoy en Proverbios capítulo 8 al capítulo 10, en el Salmo 144 y en Romanos 12. Meditaremos en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 8. Escuchemos la lectura. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 8. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Muchas gracias, Eli. Bueno, Romanos 12, 1 al 8. Entramos en la expresión plena del Evangelio en la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Bueno, en este pasaje el apóstol Pablo nos ofrece una guía práctica para vivir esa auténtica vida cristiana. Por eso vamos a intentar dar un pequeño bosquejo hoy y resumir un pasaje entrañable, imprescindible para nuestro conocimiento y la práctica de la vida en la voluntad de Dios. En primer lugar, el sacrificio vivo. Os ruego por las misericordias de Dios. Es una exhortación. Pablo nos ruega, en vista de las misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? Bueno, las misericordias de Dios nos recuerdan todo lo que Dios ha hecho por nosotros, como la justificación, la adopción en Jesús, la gracia, el Espíritu Santo y la esperanza de gloria futura. Es decir, es como si Pablo nos dijera: mirad todo lo que he escrito hasta aquí. La grandeza de Dios en la salvación del capítulo 1 al 8 de Romanos, y la grandeza de Dios en cuanto a los planes para el mundo y para su pueblo Israel en el capítulo 9, 10 y 11. Y todo esto lo envuelve en el paquete de la misericordia de Dios. Por todo eso, os ruego que la respuesta vuestra sea un sacrificio vivo. Es decir, en lugar de sacrificios de animales que morían en el altar, debemos ofrecer nuestras vidas como un acto de adoración inteligente, consagrado a Dios, vivo, santo, apartado para Dios. Hoy vivimos en el altar. Nuestras vidas deben presentarse día tras día en un culto racional, porque nuestra respuesta a Dios debe ser consciente y deliberada.
no es una locura, no es algo que no podamos pensar o razonar. Es una respuesta de la voluntad, de un corazón conmovido por el amor de Dios, por la salvación de Dios, por los planes de Dios para el mundo. Yo vengo y digo, Señor, quiero ser un sacrificio vivo, vivir en el altar, consumirme, Señor, en las llamas del servicio, en las llamas del amor, en las llamas de la adoración, en las llamas de vivir en tu voluntad cada día. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese, dice la versión 2020, es vuestro auténtico culto. Pero continúa y dice el verso 2 que no tenemos que conformarnos al mundo. Y es también otra exhortación. No debemos dejarnos moldear por el mundo. Permitir que Dios transforme nuestras mentes desde adentro, es decir, moldeados por Dios. En lugar de seguir las tendencias del mundo, debemos permitir que Dios renueve nuestra mente y nos guíe hacia la madurez espiritual. Porque en esa transformación podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios o la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y esto lo comprobamos en la experiencia de vida, en la vida cotidiana, a medida que los años van pasando, viviendo bajo la bendición de Dios, buscando sinceramente hacer su voluntad, descubrimos que esto es bueno, agradable y perfecto. ¡Qué experiencia bendita! Vivir la vida de esta manera. Y somos llamados a discernir esa voluntad. Al renovar nuestra mente, seremos capaces de discernir la buena voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Luego continúa del verso 3 al 8 la explicación, diríamos así, más concreta sobre los dones espirituales. Y es otra exhortación. Por la gracia que me ha sido dada, digo a todos vosotros el concepto que debemos tener de cada uno. Pablo nos anima a usar nuestros dones espirituales para edificar la iglesia, porque hay una diversidad de dones. Cada creyente tiene dones únicos dados por Dios. Humildad y servicio. Debemos usar nuestros dones con humildad y ponerlos al servicio de los demás. Los dones no me son dados para colgarme medallas, para sentirme más que otros, sino para ponerme a los pies de otros. Y los ejemplos de dones mencionados aquí, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, liderazgo y misericordia. Romanos 12, 1 al 8 nos llama a una vida de adoración, transformación y servicio. Y estas son aplicaciones espirituales que el Señor quiere traer a nuestras vidas esta mañana. Y vuelvo a repetir, un ofrecimiento total. El versículo 1 nos insta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Esto significa que nuestra vida entera debe ser consagrada a Dios. No solo los momentos de oración o adoración, sino también en la vida diaria. Decisiones y relaciones deben reflejar siempre mi devoción a Él. Pero también una renovación mental permanente, no conformándome al mundo, sino transformados, una metamorfosis por la renovación de nuestra mente. ¿Cómo lo consigo? Estudiando la palabra, alimentando mi mente con la verdad de la Biblia y permitir que moldee mi forma de pensar. A través del discernimiento, evaluando las influencias, las presiones que recibo de la cultura en la que me muevo, comparándola con los principios bíblicos.
rechazar el pecado, no ceder a las presiones del mundo, sino buscar la santidad. Y en esa santidad, con una expresión de humildad y de disposición al servicio, usando los dones espirituales que el Señor me da, reconociendo que provienen de Dios y no son para que yo me jacte. Servicio, edificar a la iglesia, servir a los demás, no destacar, contribuir al cuerpo de Cristo. Reconocer que todos tenemos diferentes dones y que formamos un cuerpo unido para trabajar en equipo. Y en medio de ese equipo, servir a la iglesia de Jesucristo. Estos versículos enfatizan la importancia de la familia de Dios. Debemos estar conectados, no vivir aislados, sino buscar la comunión con otros cristianos, apoyarnos mutuamente, alentándonos y ayudándonos en momentos de necesidad y celebrando la diversidad, apreciando la variedad de dones de distintas personalidades en la iglesia. Romanos 12 es un resumen que nos llama a una vida de oración, de transformación y de servicio, principios que guían nuestras vidas mientras seguimos a Cristo, no teniendo más alto concepto de sí que el que debemos tener, sino pensando de nosotros con modestia, según la medida de fe con la que Dios repartió a cada uno. Amado Dios, gracias por tu palabra en esta mañana. Oh, que la podamos vivir, Señor, en una entrega, en un reconocimiento de tu soberanía y en una respuesta de amor ante la grandeza de tu obra salvífica realizada en Jesucristo. Mi respuesta de vida, Romanos 12, nos introduce en ese desafío al cual nos queremos prestar con todo nuestro corazón para hacer cada día tu voluntad. En tu nombre, amén. Manteneos bendecibles y Dios mediante mañana jueves nos reencontramos en el devocional.